estábamos viendo aquí la presencia de los hematíes en el interior de la estructura alveolar, y bueno, esto era la hemorragia, ¿correcto? Que puede estar asociado, dijimos, con el edema, ¿ok? Edema pulmonar. Ahí. Bien, otra patología que vamos a ver es la hemorragia cerebral, que es lo mismo, o sea, la salida de sangre, que va a ser la misma imagen que ustedes vean, o sea, hematíes en otro espacio, en este caso en el cerebro, ¿correcto? Entonces puede haber una hemorragia cerebral, en este caso la hemorragia va a ser en una persona adulta, y sí puede haber. ¿Por qué causas? Causas traumáticas que pueden haber. Por ejemplo, un accidente en el cual hay un golpe, un traumatismo severo, y se puede producir una ruptura de algún vaso y la salida de sangre. ¿Qué otra cosa más? Por ejemplo, los famosos aneurismas que pueden haber, ¿no? Que son estructuras vasculares dañadas en las cuales las paredes han perdido su elasticidad, se vuelven como, para que me entiendan, como endurecidas, ¿no? Como una estructura como una cáscara de huevo, y esas estructuras se pueden romper. Pueden haber malformaciones congénitas en el cerebro, las cuales pueden también romperse las estructuras al tener diferentes tipos de presiones y en algún momento la estructura debilitarse y romperse. Entonces, hay diversas causas por las cuales puede haber una hemorragia cerebral. La hemorragia cerebral se caracteriza por la salida de sangre. Esta salida de sangre generalmente en estos casos es intraparenquimal, o sea, en el parénquima, en el tejido del cerebro, puede salirse. También hay hemorragias que pueden darse hacia los ventrículos, o sea, en este espacio puede llenarse, pero lo más común es que ocurra en el tejido mismo, ¿correcto? Cuando la sangre sale y ocupa un espacio en donde ya no hay dónde ocupar, comienza a empujar, ¿no?, las paredes del cerebro. Por eso ustedes ven acá un cerebro asimétrico. Si yo trazara una línea imaginaria y cortara el cerebro en dos, vería que mi línea central del cerebro está yéndose hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque esta masa de tejido, que es la sangre, está empujándolo, ¿correcto? Está ocupando un espacio que no tenía, y de alguna manera en el cerebro, que hay una jalota cerebral, ¿no?, tejido óseo, y no permite que este tejido se expanda, entonces tiene que empujar, comprimir a las otras estructuras. Crea una gran zona de un color característico, que es un color rojizo, que viene a ser la sangre. Eso en los casos de un sangrado agudo. Cuando el sangrado es crónico, o sea, cuando ya pasó un tiempo determinado, la parte central tiende a cavitarse, ¿no? Porque parte de ese tejido es absorbido y entonces queda como un hueco, ¿correcto?, dentro del tejido cerebral donde estaba la sangre. Como ustedes ven, no solamente aquí se ve el núcleo de la sangre, sino que se ve pequeños punteados, hemorragias diversas que puede haber tenido, zonas donde se ha producido la cavitación, ¿no?, y sangre por ambos lados. Este paciente probablemente ha tenido un traumatismo, un golpe, y por eso tiene varias áreas de sangrado, ¿correcto? Entonces, esa masa, normalmente cuando cae esa sangre, se tiende a sacar. Miren aquí es otro corte, ¿no? Y ustedes miren que acá, en el caso del acúmulo de sangre, se está produciendo en esta zona, donde ustedes ven acá la sangre acumulada, y miren cómo se ha dañado y prácticamente está perdiendo esta parte del tejido, ¿no? En este caso está aquí la sangre, ¿correcto? Y a los costados, pues, pequeñas áreas de hemorragia ya más pequeñas, ¿no?, producto del golpe que ha tenido esta persona. Entonces, hemorragia cerebral, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos esta imagen macroscópica y queremos ver microscópicamente qué es lo que voy a ver en una hemorragia cerebral, lo mismo que veía en una hemorragia pulmonar, es decir, la salida de hematíes, sangre. Este es el núcleo que dijimos de sangre, este es el núcleo de sangre que habíamos visto, y aquí
ustedes van a ver los hematíes. Esta sangre puede estar mezclada con un poco de edema, puede encontrar por ahí edema, porque hemos dicho que la sangre no sale de las células solas, sino también el plasma. Entonces puedo encontrar edema y hematíes. Pero básicamente lo que ustedes van a encontrar es el núcleo de sangre, ¿no?, coagulada, donde encuentro mis hematíes. ¿Correcto? Es lo mismo que ustedes vieron a nivel del pulmón. Entonces, sangre. Aquí podemos ver, ¿no?, la sangre, en este caso coagulada con tiempo. Parte de las estructuras de los hematíes se pueden lisar, o sea, se puede destruir la pared del hematíe, por lo cual ustedes ven como la mancha de color rojo, que era básicamente los hematíes que se están lisando, ¿no?, en esta hemorragia. ¿El tejido cerebral tiene cambios? Sí, tiende a tener cambios debido a la reacción de la hemorragia. Puedo ver unas gliosis, o sea, puedo ver unas células un poco más grandes, medias hinchaditas, ¿no? Pero son cambios muy sutiles, ¿no? Muy tenues. Puedo ver un poco de edema por ahí, pero lo más importante es que ustedes vean el coágulo de sangre, la sangre en sí misma, ¿no?, que es de este color rojo característico. ¿Ok? Entonces ya hemos dicho por qué se produce y ya hemos dicho cómo debemos ver esta sangre aquí. ¿Ok? Aquí también podemos ver, ¿se acuerdan que dijimos que no solamente veíamos un núcleo, sino a los costados pequeñas áreas de punteado hemorrágico? Bueno, esta es una pequeña área donde se ve la hemorragia. Y aquí se ven los hematíes. Voy a tratar de acercarme, a ver si puedo ver, me acerco. ¿Ok? Ahí pueden ver ustedes entonces que esta zona donde ustedes ven la hemorragia no es netamente una mancha. Si bien en algunas zonas no se definen muy bien las células, como acá, en algunas otras sí logro ver los hematíes. Cada uno de estos hematíes se puede observar porque son células que están ahí, que han salido de un espacio vascular hacia otra zona, en este caso hacia el cerebro. Y ahora, ¿cómo regreso? Ahí está. Muy bien, entonces hemorragia cerebral. Miren ahí, eso sería el coágulo de sangre que hemos mencionado, ¿correcto? Ese es el centro de nuestro coágulo de sangre, porque toda la sangre sale hacia una zona y formaba un gran coágulo de sangre. Una área donde encontrábamos todos los hematíes acalizados y alrededor está nuestro tejido cerebral, ¿no?, con sus cambios que no son tan importantes, tan relevantes en la patología que estamos viendo, la patología, ¿no?, hematológica. Entonces, sangre. Muy bien. Pasamos a otra patología, en este caso, el infarto esplénico. En el caso del infarto esplénico, estamos hablando de un proceso en el cual, ¿no?, lo que va a ocurrir es una obstrucción en el riego sanguíneo. Generalmente en el vaso, ese infarto que se va a dar viene a ser por un proceso de trombosis, ¿no? Entonces nosotros vamos a encontrar trombosis, ¿no? Cuando ocurre la trombosis de la arteria esplénica, se va a formar un infarto que generalmente va a estar pegado hacia la zona de la cápsula, y es un área que se va a ver más o menos de manera un poco triangular, ¿no?, pegado hacia la cápsula y de un color más o menos blanquecino, bien delimitadito, ¿no? Entonces, esa zona que ha dejado de recibir riego sanguíneo, se produce la necrosis del tejido, ¿no?, asociado a gran cantidad de hemorragia. Entonces, en el infarto de estos tejidos que son sumamente irrigados, ¿no?,
bastante sangre, encontramos esa necrosis. Normalmente en nuestro vaso nosotros debíamos encontrar dos estructuras llamativas, que era la famosa pulpa blanca y la pulpa roja. La pulpa blanca, que estaba formado por nuestras estructuras linfoides que nosotros encontrábamos, y la pulpa roja con estructuras vasculares. Entonces podíamos determinar el tejido y poder ver los nódulos linfáticos bien delimitaditos. Pero resulta que en nuestra lámina el tejido se ha infartado, se ha necrosado, se ha dañado. Esas estructuras normales que vemos de manera histológica se pierden y no se ven nítidamente. Entonces, en la imagen que nosotros vemos, que es esta imagen normal de nuestro vaso, en donde los folículos linfoides, ustedes ya saben cómo son los folículos linfoides, estructuras compuestas por linfocitos de tipo B, T, ordenados, con linfocitos grandes y pequeños, ¿no? Nosotros vamos a ver acá el folículo linfoide y alrededor de ello, pues nuestra pulpa roja con nuestras estructuras vasculares se va a perder. ¿Por qué? Porque el daño principal se va a dar en la parte central de los folículos linfoides, en la parte central de nuestra pulpa blanca. Es decir, ahí donde nosotros teníamos nuestra pequeña estructura vascular, ¿no? Dentro de aquí teníamos nuestra pequeña estructura vascular, ahora ya esta zona del tejido se comienza a infartar, se comienza a dañar. Y el infarto aquí lleva a la muerte de las células, a la destrucción del tejido. Entonces se va a comenzar a destruir la parte de la pulpa blanca, la parte de los folículos linfoides y la parte también de la pulpa roja, constituida por estas estructuras vasculares que lo acompañan. El resultado final de esa destrucción viene a ser una imagen así, en donde la pulpa blanca, la estructura de los folículos, se encuentra destruida, mal organizada, ¿correcto? Y la pulpa roja se ve con mucha congestión y hemorragia. ¿Sí me dejo entender? Esta estructura de aquí, en la parte central, es lo que queda de mi pulpa blanca, es lo que queda de mi folículo linfoide. Aquí todavía veo la pequeña arteriola que se encuentra en la parte central y el tejido linfoide alrededor. Y miren aquí, en el tejido adyacente, donde debería haber las estructuras vasculares, hay mucha, pero mucha hemorragia. Los hematíes que se encontraban en esta zona se han salido de la estructura vascular y comienzan a encontrarse por todos lados. El tejido ya se ha desordenado porque parte de estas estructuras se ha necrosado, se ha dañado. Entonces, no va a ser fácil que reconozcan al tejido porque pueden encontrar algunas estructuras linfoides que los van a orientar, pero la gran mayoría del tejido ha perdido su característica normal y lo que ustedes van a ver son estructuras ya necrosadas, dañadas, difíciles de evaluar. Por eso les digo, cuando miren la lámina, traten de enfocar su atención primero en las estructuras linfoides, que es lo más fácil, lo que van a poder ustedes orientarse, y de ahí comiencen a ver la pulpa roja para tratar de buscar la gran cantidad de hemorragia. En medio de esa hemorragia, ¿no? En medio de esa hemorragia, ustedes van a poder ver algunas estructuras vasculares que quedan. La gran mayoría se ha perdido. ¿Okay? Como esta de aquí, por ejemplo, voy a tratar de acercarme para que lo puedan ver. Aquí, por ejemplo, esto que ustedes ven aquí, esta estructura que ustedes ven aquí, es parte del folículo linfoide, que ha quedado todavía, que ha quedado desorganizado, destruido, los linfocitos ya no están ordenados, pero reconozco todavía a los linfocitos que están ahí. Esta de acá es lo que ha quedado de mi folículo linfoide, ¿no? Aquí no hay un área de tejido normal, digamos, para poder orientarnos, porque todo el tejido se ha destruido. Entonces,
esto de aquí es la parte esta de aquí es la parte que estamos diciendo que es nuestro folículo linfoide normal, y toda esta zona de la pulpa roja, miren la cantidad de hemorragia que hay, ¿correcto? Vean ahí que los hematíes se han extravasado, se han salido de su espacio normal y prácticamente están desorganizados, destruyendo, bueno, en ese tejido totalmente dañado, ¿correcto? Entonces, infarto esplénico. Si viéramos la misma imagen también a nivel del pulmón, también veríamos así destrucción del tejido, ¿no? Y mucha sangre, muchos hematíes. Otra patología hemodinámica que vamos a ver es la congestión pasiva del hígado. En este caso, cuando hay un proceso de insuficiencia cardíaca, cuando nuestro corazón no bombea adecuadamente la sangre y comienza a haber una resistencia al pasaje de sangre, la sangre tiende a acumularse en algunos tejidos. Y uno de los tejidos donde comienza a depositarse es a nivel del hígado. Entonces, en el hígado se va a comenzar a retener grandes cantidades de sangre, dando una imagen muy característica del hígado. El hígado, capaz macroscópicamente, puede tener cambios muy sutiles, que puede ser capaz un color un poco más rojizo o un aumento de peso, ¿no? Pero son muy sutiles. Sin embargo, cuando se corta el hígado, se va a ver como manchitas, entre manchitas claras y manchitas rojitas. Esta imagen característica se llama imagen en nuez moscada. Mírenlo aquí, imagen entre áreas rojitas y áreas más claritas. Imagen en nuez moscada, ¿no? Entonces, esa imagen es característica de la congestión pasiva del hígado, ¿correcto? ¿Y qué indica? Que, bueno, hay un acúmulo de sangre. ¿Dónde se podría acumular la sangre a nivel del hígado? Pues en los sinusoides hepáticos. Ustedes recuerdan que aquí en el hígado encontrábamos los hepatocitos, ¿correcto? Y los hepatocitos se ordenaban en forma concadenada, como cadenitas, ¿se acuerdan? Unos al costado de otro, y dejaban unos pequeños espacios entre ellos, que eran los sinusoides hepáticos. En estos sinusoides normalmente podemos encontrar sangre, pero cuando hacemos el corte histológico, la cantidad de hematíes que yo encuentro por ahí es apenas unos cuantos. Sin embargo, en la congestión pasiva, lo que yo voy a hacer es encontrar en estos espacios vasculares gran cantidad de hematíes. Por eso es la imagen en nuez moscada. La zona más rojiza es la estructura vascular que está llena de hematíes, y la zona más clarita viene a ser la zona de los hepatocitos, ¿correcto? Retrocedo para que lo miren otra vez y vean la imagen en nuez moscada. Esta imagen en nuez moscada es justamente eso, la zona bastante congestiva, la zona llena de hematíes, que son las estructuras, los sinusoides vasculares, ¿no? Estos de aquí, y la zona más clarita son nuestros hepatocitos normales. Por eso esa diferencia de tonalidad. Normalmente todo el hígado se veía de una tonalidad, porque en esas estructuras vasculares encontrabas algunos, pero no la cantidad que vamos a encontrar aquí. Entonces, aquí estábamos en esta imagen, ¿no? Nos acercamos un poquito más. No sé si pueden ir viendo ahí la presencia de los hematíes que se encuentran. No está tan nítida, ¿no? Vamos a ver en la siguiente imagen, a ver si la vemos un poquito mejor. Aquí sí se puede. ¿Ven ahí los hematíes? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Aquí, miren. Aquí.
aquí arriba, ahí arriba. Si ustedes comienzan a ver las estructuras vasculares, ahí dentro van a encontrar la cantidad de hematíes. Normalmente sí encontrábamos, pero no era en esa cantidad. Uno que otro encontrábamos, pero ahora encontramos mayor cantidad. Entonces, en la congestión pasiva es el acúmulo de sangre que se puede dar ahí, ¿no? Esto no ocurre de un día a otro, esto ocurre en meses, en bastante tiempo que se acumula. Entonces se puede producir un daño a nivel hepático y finalmente esas zonas donde se congestiona mucho, donde se puede producir por tanto acúmulo de sangre, daño de los hepatocitos, necrosis de los hepatocitos, puede llevar también una fibrosis de la zona del hígado, produciendo una fibrosis secundaria a este proceso. Entonces no es simplemente congestión de sangre, sino que a la larga puede llevar a que haya daño hepático ya crónico. Miren aquí esta imagen. Entonces si ven, ustedes ya han visto bastantes hígados, ¿no? Y miren ahí, miren cómo está lleno de hematíes. ¿Sí lo logran ver? ¿No? Se ve porque la coloración es rojiza dentro de estas estructuras. Aquí está llenecito de hematíes en su interior. ¿Correcto? Entonces, eso es la congestión hepática crónica. ¿Correcto? Simplemente el acúmulo de sangre en esas estructuras vasculares. ¿Ok? Esta imagen está bastante fácil de reconocer. ¿Ven ahí los hematíes? Sí. ¿Sí? Bastante fácil. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben dónde tienen que buscarlos, ¿no? Y se reconocen porque son característicos, son de un color rojito, ¿no? Bien nítidos y en gran cantidad. Gran cantidad en estos circuitos. Entonces, ahí, ¿no? Los hepatocitos pueden estar normales o pueden sufrir un cuadro de atrofia y posterior fibrosis. Miren ahí, mayor aumento para que lo puedan ver. Miren, está fácil de reconocer, esta lámina está muy bonita, ¿no? Son imágenes tomadas de su misma lámina para que ustedes puedan verlo. Entonces acá están los hematíes en el interior. Cantidad de hematíes dentro de esta estructura. Pasamos a la última imagen, que es la necrosis tubular aguda. En la necrosis tubular aguda se produce una destrucción del tejido tubular. Del tejido tubular. Un segundito, por favor. En la necrosis tubular aguda dijimos que hay una necrosis de los túbulos de manera aguda, como su nombre lo dice. ¿Por qué se produce esto? Generalmente la causa viene a ser un shock hipovolémico. Cuando hay un shock hipovolémico, ¿no? Cuando hay pérdida de sangre, nuestro organismo trata de mantener el riego sanguíneo a los órganos más vitales, ¿no? Como son el cerebro y el corazón. Y otros órganos menos importantes sufren mayor daño debido a la necesidad, a la pérdida de sangre. Y uno de esos es nuestro riñón. Entonces nuestro riñón comienza a recibir menos cantidad de sangre y comienza a producirse necrosis de alguno de los tejidos, en este caso de los túbulos, por esta causa abrupta. En este caso, macroscópicamente se ve una mayor coloración en la zona medular,
como ustedes ven, hay un contraste entre la zona cortical, que se ve pálida, y la zona medular, que se ve más rojiza. Esa es una característica macroscópica de esta lesión, ¿correcto? Entonces, el paciente va a debutar, por ejemplo, con que orina muy poco, orina al día menos de medio litro, ¿no? De medio litro a menos, ¿no? Entonces comienza a orinar cada vez menos. ¿Por qué? Porque se ha restringido las cantidades de sangre que van a este tejido y sus células comienzan a dañarse. En este caso, el daño se va a producir en los túbulos. Los glomérulos van a ser estructuras que están intactas. En esta imagen ustedes reconocen, aquí ven los glomérulos, ustedes recuerdan su tejido renal, sus glomérulos. Los glomérulos no sufren mayor alteración. ¿Quiénes son los que sufren? Los túbulos. Los túbulos entonces comienzan a dañarse. ¿Qué características tienen estos túbulos? Los túbulos entran en un cuadro de necrosis. Entonces acá podemos ver en esta imagen mi glomérulo, que está sin mayores alteraciones, mi glomérulo sigue intacto, puede tener algunos cambios, pero son muy leves. El cambio principal se da en estas estructuras, en estos túbulos. Voy a acercarme un poquito para que lo puedan ver. ¿Cuál es la característica de estos túbulos? En primer lugar, mis túbulos las células comienzan a tener daños. Estas células se necrosan. ¿Cómo veo la necrosis? ¿Se acuerdan cuando vimos una de las primeras láminas de tipo de necrosis? Que les dije que era una necrosis que hacía las células como en lápida. ¿Se acuerdan? Que les expliqué que la célula conservaba su forma, ¿correcto? La coagulativa. Entonces veíamos aquí que nuestra célula conserva su forma, ¿correcto? La célula conserva su forma, pero su citoplasma se vuelve más rosado, más fucsia. Cambia la tonalidad del citoplasma, ¿correcto? Entonces mi célula mantiene su formita, pero queda con un color del citoplasma distinto. Yo les pregunto, en esos túbulos, ¿ustedes ven núcleos en esas células? Han perdido sus núcleos, ¿correcto? Hay pérdida de núcleos, ¿correcto? ¿Qué más puede ocurrir en estos túbulos? Algunas de estas células se sueltan, es decir, va a haber zonas donde ya no hayan células epiteliales y esas células epiteliales pueden encontrarse hacia la luz sueltas. Además de eso, se pueden formar cilindros y alinos, es decir, estas células destruidas, dañadas, forman una estructura redonda que prácticamente de estas células muertas que puede formar cilindros y alinos. También se puede ver formación de burbujas en estas células. Entonces son células que han perdido sus características normales y están quedando ahí en esa forma, ¿no? Destruidas, dañadas. Vamos a ver la siguiente lámina. Por ejemplo, miren, este es mi glomérulo, ¿correcto? Mi glomérulo no tiene alteración. La alteración se ha dado en estas células. Miren acá, miren este túbulo que ha quedado con sus células aquí en forma de lápida, ¿no? Con su citoplasma más oscuro, ¿correcto? Algunas de estas células se sueltan, están flotando en la luz. Miren que las células no tienen núcleos, ¿correcto? Entonces ha quedado así, por eso se llama necrosis, necrosis tubular, debido a que son los túbulos los que están sufriendo el mayor daño debido a esta situación. Entonces, cuando esto ocurre, para evitar el daño de estos tejidos, pues el paciente que entra en shock hipovolémico tiene que ponerse una sustitución de sangre rápidamente, de sangre o derivados, ¿no? Para evitar que se siga dañando su tejido. En la mayoría de casos, después de esta necrosis, este tipo de daño tubular es reversible. ¿Por qué? Porque hay células de reserva que pueden otra vez tapizar estas estructuras, siempre que el daño no sea prolongado, ¿no? Siempre que se haya restituido rápidamente, porque si no, sí se puede producir un daño, una zona de necrosis en el riñón que ya no podría reemplazarse. En este caso,
todavía, si el tratamiento es oportuno, puede sustituirse ese tejido. Entonces, miren aquí, ¿no? Ven acá cómo han quedado, ¿no?, nuestras células dentro de la estructura tubular. ¿Ok? Entonces, ¿está fácil de reconocerlo? Sí, porque ustedes miren, y estas no son células normales. No le veo núcleo, no le veo límites precisos a la célula, no veo la luz tubular, ¿no? No veo nada de esas estructuras. Simplemente aquí han quedado como sombras de las células que formaban los túbulos. Necrosis tubular aguda. ¿Ok?